Pedro Guasiesco, como les decíamos, dirigente de la CTA de los Trabajadores, fue presidente de Astilleros Río Santiago, fue secretario general del gremio de trabajadores del neumático. Pedro, ¿cómo estás? Pablo Caruso, Gaby Radich, Néstor Restivo y Luis Pablo Gininger, saludamos en Que Vuelvan las Ideas. Buenas tardes, Pablo, ¿qué tal? Gracias, Pedro, por este rato. Antes de meternos en detalles, Pedro, un poco estábamos repasando, recién nuestro compañero Fabián Waldman nos contó con detalles del Congreso cómo se dio la aprobación del dictamen de presupuesto 2026, con todo lo que incluye y con todo lo que saca, digamos. Te quiero preguntar por la escena, Pedro, porque es hasta hace una semana antes de las elecciones, horas antes de las elecciones, digamos, el gobierno parecía que tambaleaba. Quizá conversaba hoy con un abogado laboralista, me decía, quizá creíamos o no nos dimos cuenta que tenía más espalda de la que efectivamente tenía el gobierno, pero de alguna manera al resto del espectro político le seteó las expectativas muy favorablemente, y entonces hoy tiene un respaldo incluso de aliados. Recién repasamos la lista de gobernadores que lo acompañaron en el dictamen del presupuesto. Y me parece que urge volver al diagnóstico de la escena. Por eso te pregunto primero, más por el cuadro general, Pedro. Sí, creo que, bueno, ahí está Restivo, digo, yo creo que hay un cuadro negativo para los gobiernos populares de hace bastante tiempo, ¿no? O sea, la primera ola de gobierno popular en la región resolvió una cierta etapa de crecimiento económico, inclusión, más puestos, más empleo, desarrollo, pero algunas cuestiones estructurales quedaron ahí pendientes, y esa demanda fueron aprovechadas por la derecha. Y hoy creo que lo que estamos viendo es una manipulación enorme de una gran parte del electorado a través de las redes. O sea, y creo que del lado nuestro, una primera elección como la de septiembre en la provincia de Buenos Aires en particular, sí, se puso todo la carne a la parrilla. Y después, cuando vino las elecciones de octubre, también esta situación de inestabilidad del gobierno nacional generó como un temor en algún sector de la población, y que no había ido a votar en septiembre y fue a votar en octubre, y esa parte es la que no se percibió adecuadamente para contrarrestarlo. Se pensó que siguiendo la campaña de la misma manera se estaba asegurado el resultado, y bueno, cada elección es distinta, y creo que también no afrontar el diálogo en forma concreta con el conjunto de la población para que no se generara ese temor enorme a la inestabilidad, a lo que pudiera haber un crack económico. Creo que eso fue lo que nos terminó perjudicando, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, la ayuda de Trump, que claramente intervino en el proceso electoral, como está interviniendo en otros procesos electorales de América Latina, y atrás de eso está el trabajo con los sistemas de comunicación que hay hoy, más la utilización de las redes. Y nosotros, obviamente, uno se fija, y todos nosotros tenemos redes, pero bueno, de alguna manera el sistema, el algoritmo sabe de lo que pensamos, y nos manda lo que nosotros queremos escuchar, o hablamos con lo que nosotros queremos, nos sentimos más cómodos, pero no nos llega el mensaje que le está llegando a otros sectores de la población. Y bueno, ahí está el problema para contrarrestar eso. O sea, digo que las campañas electorales va a haber que empezar a trabajar ese tema. Y me parece que es un tema importante, que nosotros lo vimos cuando con Tayana estuvimos en algunas actividades ante el proceso electoral en Entre Ríos y la provincia de Buenos Aires, y la necesidad que hay de los militantes de discutir, de escuchar, de hablar. Me parece que estamos en un proceso nuevo, se está terminando un ciclo en la cual los liderazgos personalizados y centralizados lo que garantizaba de que íbamos por más, ¿no? O sea que necesitamos justamente abrir una nueva discusión, porque si no, bueno, los límites que tienen los gobiernos reformistas, como en el caso de Chile o de Bolivia, y en muy poco tiempo, en unos años, consiguen modelar la opinión pública, que por ejemplo en Bolivia la gente, un sector de la población molesta con la palabra socialismo, o en Chile ve que no se cumplieron las circunstancias, o en nosotros el miedo y el temor a que se vaya todo al carajo garantiza que un gobierno nefasto como y un presidente que tiene evidentemente muchas limitaciones si fuera una situación a lo que estábamos acostumbrados, uh-huh, pero hoy aparece encumbrado en el poder y cada vez más empoderado, ¿no? Le ayuda el contexto geopolítico. O sea, Estados Unidos hoy está consolidando posición en América, y bueno, es muy distinto a lo que pasó con el tema del no al ALCA, ¿no? Que a mí me tocó el secretario de Relaciones Internacionales
en ese momento de la CTA y se pudo reunir a todas las fuerzas sociales e inclusive fuerzas conservadoras pero que tenían poder antagónico con Estados Unidos y porque la Cámara Empresarial de San Pablo o los sectores ligados a la cuestión de la producción de los commodities agrícolas. Pero hoy esto es absolutamente distinto. Lo que manda creo que es la geopolítica, y en el caso de los sentimientos de los sectores populares, lo que manda son las necesidades básicas. Si uno puede resolver los temas de seguridad, narcotráfico, las cosas que se consideran más importantes, digo, ahí empieza a haber posibilidades de poder reconstruir la relación. Y la otra es generar la esperanza, o sea, nuestros sectores, o sea, terminamos que un gobierno como el Milei o Milei en la campaña hablara de Argentina potencia, y nosotros no usamos esa palabra, no construimos en el imaginario la esperanza de que la Argentina pueda tener un desarrollo, y entonces ahí, bueno, eso sacan una ventaja importante, porque en la política fundamentalmente, si se quiere transformar la realidad, poder tener un objetivo de esperanza es clave, ¿no? Si no, no hubiésemos vivido durante el siglo XX todos esos procesos revolucionarios de envergadura o los procesos de construcción de soberanía y autonomía nacional, como en el caso de Argentina, primero con Irigoyen y obviamente el más sólido e importante con Perón después, ¿no? Pedro, estamos charlando con Pedro Guasiesco. Quiero preguntarte concretamente sobre el proyecto de reforma laboral. Un dirigente cooperativista, Leito Monk, hizo una publicación hace algunas horas nada más, muy interesante, que resume varios puntos de la reforma, pero hay una suerte de impacto que él logra condensar, que es la cantidad de pesos que se transfieren de los trabajadores hacia la patronal. 21 millones de pesos al año en todas las medidas combinadas, digamos, ¿no? Si se aprobaran todas las medidas y todas combinadas, implicarían una transferencia del trabajo al capital de 21 millones de pesos por año. Quiero preguntarte si crees que efectivamente va a pasar la reforma, si el gobierno de Milei tiene el aura, la inercia, el acompañamiento, o logró determinado tipo de seguimiento, sobre todo de aliados, como para la aprobación de una ley de estas características. Ya. En principio espero que no, que podamos tener, bueno, tenemos el 18 la movilización de la CGT y la CTA y todas las acciones de resistencia que podamos hacer, y bueno, y si pasa también generar todas las condiciones para transformar esa realidad y volver a revertir la situación. Creo que es una reforma que es nefasta, que encubre atrás la cuestión de ver cómo trasladan, por supuesto, reducción de costo para el sector empresario, o sea, castigan al sector industrial, al sector empresario que produce, y la única solución que le dan es, bueno, le vamos a sacar a los trabajadores y le pasamos un poco a esto, pero el castigo va a seguir, porque está relacionado el ingreso de los trabajadores con el mercado interno, y si la demanda decrece, también estamos en el mismo problema, ¿no? Yo creo que igual a nosotros lo que nos falta a los trabajadores es tener iniciativas en cuanto a los planteos que son necesarios discutir, sí, en la legislación laboral. Nosotros no estamos quedando, o sea, tenemos la Constitución del 49 como una referencia, pero tenemos que, se debería estar profundizando la cuestión de participación a la ganancia. O sea, si tiene que haber una reforma, tendría que haber participación a la ganancia. ¿Por qué? Porque eso permitiría también que la empresa que tiene solidez, rentabilidad alta, si existe una herramienta de esa clase, como la que firmamos con Bridgestone en el momento de que hubo que reducir y achicar posiciones, pero se firmó eso y se cobró 7 veces hasta ahora, es una herramienta que permitiría una cierta redistribución de determinados sectores trabajadores, como por ejemplo en el sector de la minería, en el sector de vaca muerta, en el sector del petróleo. O sea, hay 3 o 4 sectores en la economía del conocimiento que son como la vanguardia de la cuestión económica en Argentina, y ahí en esos lugares, esas empresas que van a tener utilidades, bueno, si la reparten con los trabajadores genera una sinergia positiva. La cuestión de la cogestión en las empresas de más de 500 trabajadores, la cuestión que tiene que ver con los comités mixtos de seguridad e higiene implementados como para mejorar la productividad, reducir los accidentes, porque también reducir los accidentes
también eso reduce el litigio, porque digo, a ver, por más que quiera el gobierno, si hay un accidente y hay un daño, eso lleva a un litigio, le guste o no le guste, hagan la transformación que quieran, y si hace una situación injusta, que una persona que se accidente y tiene una situación grave en un trabajo, después no tiene ninguna compensación, se estaría generando una situación de desequilibrio, que eso llevaría a situaciones complicadas desde el punto de vista social. Vos estás planteando, Pedro, lo que debería ser una reforma positiva, sí, progresiva, que sería mucho más útil para la situación que está viviendo la Argentina, que tiene una economía dispar. Por ahí, fines de la década del 90, era solo la parte agraria, pero ahora tenemos como vectores, tenemos la parte agraria, tenemos la parte de vaca muerta y tenemos la parte de minería y la cuestión del conocimiento. Entonces, después tenemos otros sectores que están absolutamente en una situación deplorable, las importaciones de China o sudeste asiático, las políticas del gobierno, la apertura de la importación lleva a que estén. Ahora, para eso hay que también buscar iniciativas que aproveche. Yo lo escuché no sé a quién el otro día que decía, bueno, todas estas cuestiones, que los daños que iba a producir, pero bueno, no importaba, porque si la cuestión macro en general caminaba, después eso se iba a reconvertir, como si fuera tan fácil volver a poner una industria a funcionar de un día para otro. Eso no sucede, no es real. Y el otro tema es la jornada laboral, o sea, no podemos tener a la población de los 18 años hasta los 65 o 70 horas trabajando la misma jornada horaria. O sea, una persona joven, bueno, podrá trabajar 8 horas por día, 42 horas, 45, 48, es demasiado. Creo que somos uno de los pocos países que tiene eso habría que avanzar. O sea, que hemos quedado en una situación gravísima en ese tema. Y después por ahí de 45 años para arriba no podrían tener, la gente no tendría que estar trabajando más de 6 horas, y si está arriba de los 60 tendría que estar trabajando 24 horas por semana, algo así. Digo, ese tipo de reforma deberíamos estar buscando y pensando para aprovechar la máxima productividad del individuo cuando tiene la máxima capacidad física, la máxima capacidad intelectual, y en eso también significa reformular los puestos de trabajo. Pedro. Digo, no es lógico que esté en un puesto de una cabina de una autopista un chico de 25 o 27 años, cuando ahí puede estar un señor de 60 años y va a hacer el trabajo exactamente igual, y de alguna manera le damos respuesta en función también de su capacidad física y mental para distribuir la fuerza de trabajo. Pedro, ¿qué tal? Néstor te saluda. Recién cuando te presentó Pablo recordaba tu paso por el sindicato de neumáticos, y vos recién dijiste lo de Bridgestone y la fábrica Firestone, que lograron repartir las ganancias, ¿no? Ahora, la pregunta es primero, en este contexto, estas propuestas que vos hacés como posibilidad de un modelo laboral distinto al que propone el gobierno, primero preguntarte si es posible en este contexto, con este gobierno y con esta economía, y segundo es por qué no se aprovecha en los momentos que hay gobiernos populares para avanzar en ese tema. ¿Cuáles son las trabas que hay para avanzar en una reforma o una modernización en favor de los trabajadores? Bueno, yo creo que son eminentemente políticas. Creo que ahí en algún momento de la conversación lo planteé. De los sectores populares, hemos perdido la capacidad de generar la esperanza de que la Argentina puede ser un país desarrollado con altas capacidades, como ha tenido y como tiene también en algunas áreas tecnológicas, pero desde el punto de vista macroeconómico, evidentemente hay un problema con la pobreza, con la situación del desmantelamiento de la industria, y claramente, digo, con los vectores económicos que hay en este momento, esta cuestión de diferenciar que una empresa, no estoy hablando de un sector, ¿no?, sino de una empresa que tiene utilidad en su balance y ganó más del 6%, que reparta algo con los trabajadores, no es absolutamente nada malo, no le hace daño, y a la vez fomenta la cooperación de esos trabajadores con esa empresa, fortalece la relación entre capital y trabajo y permite una distribución sana en alguien que no se va a estar llevando esa plata a algún paraíso fiscal. Eso, digo, es aprovechar esa circunstancia y no involucrarse a todo el conjunto de la población. Si hay empresas que no ganan plata, no reparten nada, así de simple. Y por otro lado, yo creo que una de las cuestiones de no emprender estas cuestiones en los gobiernos cuando está en la situación favorable es justamente quedar de alguna manera bien con todo. O sea, es esa situación de tratar de caminar en la política generando los menores incomodidades posibles. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que en estos momentos lo que se ve, digo, lo tenemos en el caso presente de Brasil enfrente. O sea, sigue teniendo el sector de Bolsonaro una llegada al conjunto de la población que está entre el 47 y 48%. Entonces, está Lula, sí, tiene la capacidad, tiene el impulso, se ganó las elecciones, pero digo, hay una parte de la sociedad, el quiebre que hay, que
tiene asumido todos los discursos que de algunos sectores de la derecha, en los medios de comunicación y en las redes sociales se profundizan, y sobre eso no se trabaja. Para trabajar sobre eso hay que tener cuestiones muy contundentes. No se puede solamente estar mostrando que creció la economía, que bajó un poquito la inflación, que se distribuyeron más ayuda económica o escolar para los sectores postergados. O sea, esas cuestiones no terminan resolviendo el problema en los sectores populares, digo, porque ahí está el problema de la seguridad. Si a una persona, a una mujer que va a trabajar horas por horas y le roban el celular, le arruinaron el mes. O sea, ese mes tiene que decidir un montón de cosas, no comprarse porque el celular lo necesita. Hoy es casi un bien absolutamente necesario. Entonces el tema de la seguridad en los sectores populares, los ricos lo resuelven escondiéndose en los country, pero los sectores populares necesitan que el Estado garantice la seguridad. ¿Cómo abordamos la cuestión de la salud? Pues sí, bueno, en un hospital o público, que es donde van los sectores populares, la atención a la gente no es la adecuada porque los profesionales tienen bajo salario, o porque el Estado no invierte, o porque no se adecua, bueno, eso después tiene un costo. O sea, no alcanza con después a explicar que desarrollamos una vacuna en un año, que es excelente, pero digo, no terminamos atendiendo la demanda real que tienen los sectores populares, y eso después nos termina perjudicando. Pedro, sí. ¿Qué tal? Pedro, Luis Pablo Giniger lo saluda. Quiero preguntarle por la marcha del jueves, por la marcha del 18, ¿qué expectativa, cómo se está preparando la CTA para movilizarse? Y además preguntarle por qué cree que no hubo condiciones para convocar a un paro general que, desde mi punto de vista por lo menos, hubiera sido mucho más positiva para la movilización de distintos sectores el jueves en Plaza de Mayo. Sí, bueno, no, la preparación se está haciendo todo lo necesario para garantizar que sea una movilización enorme. Obviamente acá hay una decisión política de los gremios en este sentido de alimentar. El problema está en la segunda pregunta, ¿no? O sea, el grado de convocatoria que tenemos las organizaciones sindicales, producto de todos estos años, de la forma que se llevó, está debilitado. O sea, por otro lado también, cuando uno discute la cuestión de la legislación laboral, y hay una parte de los trabajadores, de los que son cuentapropistas, los que están con el Uber, que del aguinaldo y las vacaciones no saben nada, no tienen idea qué es el convenio colectivo. Entonces, sí, es cierto que tampoco saben nada de un paro general. Claro, exactamente. Entonces, ¿cómo hacemos para que se entiendan y se vean, que se sientan afectados? Digo, no. Pero, por ejemplo, una cosa que estamos en discusión, la estaba escuchando el otro día a la Burri, que planteaba la senadora Burri ahora, que estos trabajadores no quieren tener patrón y quieren manejar horario. Lo que esta señora no ve, cualquiera de nosotros que crucemos en algún lugar donde están estos puntos, donde se concentran los despachantes de Uber, el olor a pis que hay, porque digo, los chicos terminan orinando en cualquier lado, porque, o sea, a ver, no habría que regular el sistema, no tendría que haber baño, no tendría que haber condiciones para garantizar que esos trabajadores o esas personas, si no se quieren considerar trabajador, lo que sea, emprendedores, estén haciendo su tarea con cuestiones con dignidad. Bueno, también nosotros vamos a tener que tomar esa cuestión. Si no la tomamos, no tenemos diálogo con ese sector para poder confrontarlos y hacerle ver la realidad, que son dependientes de una estructura, un algoritmo que termina manejando esa situación, y el algoritmo no le entran, por más inteligencia artificial que esté, si adentro del algoritmo el programador no le puso, pensemos que tiene que haber un baño cada tanta persona, pensemos que el lugar donde tienen que ir a recoger los pedidos tiene que tener las condiciones para el descanso y para las cuestiones básicas resueltas. Pensemos que tienen que tener un seguro por cualquier cosa que pase, ¿no? Pues bueno, son jóvenes, por ahí se piensa que son eternos, pero los accidentes existen y los problemas de salud existen. Ahora, si no avanzamos en esos diálogos, si no solamente el gremio del neumático le habla al neumático, o el del ESMATA le habla al mecánico, no podemos, para eso están las centrales, no podemos dialogar con todos estos sectores, bueno, entonces vamos a tener problemas para la convocatoria. Entonces me parece que acá la cuestión del paro general, que simbólicamente es importante, pero para derrotar las políticas de un gobierno como hay que llegar a un paro general, o hay que llevar a una acción, más que un paro general hay que llegar a un plan de acción que garantice esa derrota. Y eso empieza de lo menor a lo mayor, porque digamos, hay que generar conciencia para que tampoco haya resistencia de la población
a medidas de este tipo, ¿no? O sea, esto me parece que es importante generar esos consensos. Pedro, por supuesto, sí. A ver, quiero ir un paso atrás, porque un paso en retrospectiva, ¿no? Nunca un paso atrás, jamás. Uno atrás, dos adelante. Uno atrás, dos adelante. No, quiero mirar un poco más grande la escena, porque yo entiendo la importancia de dos cosas que mencionaste. Primero, que la convocatoria o la interpelación a la sociedad para las elecciones de medio término hubiera sido un poco más que frenar a Milei, que hubiera habido una construcción de horizonte, una expectativa distinta. Eso lo entiendo. También entiendo la importancia de que haya otra propuesta de reforma laboral, una propuesta progresiva, una propuesta positiva, como vos la mencionaste. Ahora, me da la sensación que todo eso va a ocurrir en tanto y en cuanto haya una acumulación política o una construcción política con su correspondiente conducción, que no titubee, que no tenga dudas a la hora de cómo construir y ningún reparo interno, es decir, una amalgama, una construcción política mucho más amalgamada. Y eso es lo que me da la sensación, que cualquier cosa que se proponga, si no está sostenida por ese tipo de construcción política, que además invita al resto de los espacios oscilantes a tener un lugar de contención, muy difícil que se vaya a dar. Es como si estuviera faltando la base para cualquier propuesta eventual para adelante. Yo uso como ejemplo lo siguiente, o sea, las limitaciones de la gestión del gobierno de Alberto Fernández y todos los que componían el gobierno de Alberto Fernández. Pongo solo un ejemplo: Vaca Muerta, ducto. Se podía haber hecho en los primeros 6 meses, los últimos 6 meses de gobierno. Sí. Haber hecho en los primeros 6 meses hubiese generado, no digo 26.000 millones de dólares, hubiese generado 18.000, 15.000 millones de dólares. El país no hubiese estado en la situación del faltante de divisa que tenía, no hubiese tenido la inflación que tenía, y con esa sola medida hubiese bastado, porque la diferencia fueron en la primera vuelta 38,5, o sea, faltó un punto para pasar los 40, no hubiese faltado una segunda vuelta y hubiésemos tenido un gobierno. Pero entonces me da la razón, es un ejemplo que muestra. Así como eso, yo tengo 50 ejemplos, digo, en la gestión, si se llega a la gestión es para hacer cosas. Cuando planteo de resolver las necesidades de la gente y pongo el ejemplo del ama de casa que va a trabajar por hora y le roban el celular y en la comisaría no lo atienden, bueno, ahí hay responsabilidad. O sea, por más bueno que seamos, por más honesto que seamos, por más íntegro que sea, si nosotros no podemos resolver los problemas de gestión, o sea, si no podemos construir un barco en el astillero, si no podemos hacer el dragado del Magdalena, si no podemos hacer el ducto de Vaca Muerta en el momento que corresponde y en el momento que lo necesita el país y lo necesita la gestión, bueno, obviamente terminan llegando esto. Hoy, Vaca Muerta le permite al gobierno de Milei tener un respaldo casi de 22.000 millones de dólares. Y si empiezan a funcionar la minería, también. Entonces empieza a construir un modelo que de punto macro, para los sectores de poder, para la minería, para la petrolera, para ellos es exitoso. Obviamente se pasan por el trasero al 60% de la población, porque ellos están contentos con que el modelo sea similar a Canadá y Australia, que tienen la mitad de la población. Nosotros tenemos 50 millones. Pero digo, este es el problema es nuestro, más que de ellos. Entonces, digo, creo que ese también es el límite de lo que pasó en Chile o el límite de lo que pasó en Bolivia, porque si Bolivia estaba cada vez produciendo menos gas, cuando en un momento se había convertido en exportador, y Lula tuvo el gesto de mejorarle el precio y habló con Néstor para que le mejore el precio, y ahí cambió la economía boliviana. Ahora, después, si la empresa boliviana de gas y de petróleo y en la gestión no pudo resolver que se mantuvieran los PUS activos, que crecieran eso o se reconvirtiera en otro sector, bueno, ahí está el problema. Entonces, ahí donde la derecha encuentra el camino. Entonces, si nosotros realmente no discutimos en la agenda, se pone cuestiones claras hacia dónde se quiere ir y se hace lo que se dice, entonces ahí recién vamos a empezar a tener resultados, porque ahí van a empezar a creer en nosotros una parte importante de la población. Entonces nos van a empezar a defender y van a querer que estemos en la gestión. Ahora, si pensamos que la cuestión de la macroeconomía se resuelve solamente con medidas macroeconómicas, y bueno, estamos fritos. Yo creo que estoy convencido, bueno, como dijo Churchill, la guerra es un tema tan importante que no es un problema de los generales. Yo creo que la gestión de un país también es un tema tan importante que no es un tema de economista, ni lo de derecha ni lo de izquierda. Clarísimo. Pedro, gracias, siempre interesante escucharte. Gracias. Pedro Guasiesco, charlando con nosotros, dirigente de la CTA,
fue secretario general del Gremio del Neumático y presidente de Astilleros Río Santiago, convocatoria para la marcha y sobre todo la idea de